Buenas tardes, iniciamos con esta sesión ordinaria, extraordinaria, virtual del colectivo Opción Ciudadana Puebla, este día sábado 4 de mayo 2024, con el tema tan relevante en torno al derecho internacional público para apuntalar una cultura de paz en el marco del 50 aniversario de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, cuya participación está a cargo del abogado Adrián Guerrero Carvajal, jurista mexicano, de quien me permito dar lectura de su semblanza, agradeciendo el tiempo de los asistentes. El licenciado Adrián Guerrero Carvajal cuenta con estudios en Derecho, recién egresado por la Universidad del Valle de México. Cuenta con diplomados y cursos en diversas áreas del derecho, asimismo en Historia de México, Ciencias Políticas y Filosofía. Actualmente, abogado litigante en el despacho jurídico Guati Rojo Abogados, ciudadano activo en los sucesos políticos sociales de Naucalpan de Juárez, y es miembro del canal VM Radio en la sección de Hora. Es hora de ley. Hora de Hora de ley. Hora de ley. Gracias, abogado Adrián, gracias, disculpen. Se me dificultó la lectura. Hora de ley, gracias, abogado. Y con este tema ya mencionaba yo, en el marco del 50 aniversario del Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, cuyo día se conmemora en el próximo mes de diciembre, pero que creemos que es un buen punto, un buen inicio de este mes para discutir, deliberar públicamente tan relevante tema, y particularmente con los conflictos en Medio Oriente, con lo que algunos analistas connotados llaman la limpieza étnica, el genocidio, el infanticidio contra el pueblo palestino, donde ya la cifra de más de 35,000 muertos nos exige pensar y repensar la propia actividad humana, precisamente como lo tiene por nombre este conversatorio, cómo instrumentar los mecanismos jurídicos para contar con un derecho internacional público para apuntalar una cultura de paz, dada la situación actual. Adelante, abogado Adrián Carvajal, con su participación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, y al colectivo Opción Ciudadana por el espacio aquí, la invitación. Es un placer. Y pues hoy se toca un tema muy importante, ¿no? Que se trae a colación en un periodo eh, político, social muy tenso, ¿no? Y muy Listo, abogado Adrián. Listo, ya, una disculpa, es que hubo un bajón de luz, pero ya regresó. Adelante, abogado Adrián. Gracias. Bueno, y aquí comentaba de esta carta que pues surgió a raíz de un discurso de Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México, eh, ante este Congreso de Deberes Económicos. Encantó mucho a los entonces oyentes de las Naciones Unidas, los representantes diplomáticos de las naciones, y se acordó un grupo de trabajo para que se elaborara eh, este, este cuerpo jurídico, bueno, esta carta que hizo trascender a un elemento jurídico que ya será visto más adelante, ¿no? Pero
Así nace como tal esta carta, por un impulso de un expresidente que quiso trascender a un nivel geopolítico, por así decirlo, quiso impulsar a México y a las naciones que iban en vías de desarrollo para que tuvieran una buena posición económica ante los sucesos geopolíticos y económicos de ese entonces. Ya pondremos los contextos geopolíticos más adelante. Y pues aquí justo la carta plasma algo que es el objetivo fundamental de la misma, que lo leo tal cual es que se promueva el establecer el nuevo, el nuevo orden económico internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados, en distinción de sistemas económicos y sociales. Es una definición, creo yo, muy eh, agradable para los oídos de muchos, pero que veremos si en su momento trascendió para que pudiera ser desarrollado este objetivo que tenían en mente ese grupo de trabajo. Bueno, más bien, no sé tú qué opinas aquí, porque justo lo que decíamos, que fuera un conversatorio, entonces pregunto a ver si quieren opinar algo, aportar algo, traer algo a colación de los contextos en los que se desarrolló la carta o algo, o agregar algún punto. Sí, claro, en la oportunidad de los asistentes virtuales ante el surgimiento de una interrogante, algún comentario adicional, con todo gusto lo podrían eh, hacer. Eh, si gustas, doy continuidad a la siguiente lámina, ¿te parece? Claro. Y bueno, aquí es donde donde surge a partir de un discurso de Luis Echeverri Álvarez en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que pues al parecer su ponencia en su momento fue muy atractiva y llegó y trascendió en el actuar de los votantes de los representantes diplomáticos hasta entonces. La propuesta fue adoptada por 77 países y se presentó un proyecto de resolución que fue aprobada el 12 de diciembre de 1964 en la resolución 3282 que mencionábamos, 81. Y bueno, si quieres podemos dar paso a la siguiente, esto ya. Pues sí, buscaba un nuevo orden geopolítico, geoeconómico mundial basado en la equidad, que es lo que había plasmado, lo que plasma como tal la carta como su objetivo fundamental y que, pues sí, justo busca impulsar ese humanismo mexicano que siempre ha caracterizado, se ha caracterizado en la política exterior y como tal en la cosmovisión del político mexicano, ¿no? Eh, Se buscaba, pues justo a raíz de un sistema, unas modificaciones en los sistemas financieros mundiales, establecer normas obligatorias que requieran en forma sistémica y universal las relaciones económicas entre los estados, porque sabemos que muchas veces se prestan a relaciones dispares, subordinadas, que dificultan el avance económico y social de cualquier nación. Se buscaba mejorar las normas de aplicación universal eh, para esas relaciones económicas, es decir, que fueran más equitativas, justas, sanas, que no fueran vistas desde un plano, repito, de subordinación o, o de alguna distinción o eh, una manera de vernos como dispares, ¿no? Y el grupo de trabajo siempre buscó que era elevarlo a un tratado internacional, pero pues claro, era muy complejo porque ya veremos más adelante, estaremos viendo unos artículos de la misma carta, pero pues buscan hacer cambios transversales muy adelantados en su momento y que la verdad es que siendo nosotros, estando nosotros en el contexto en el que estamos como nación,
pues era muy difícil que trascendiera a esos niveles jurídicos internacionales, ¿no? Y bueno, podemos dar paso a la siguiente. Y ahora sí, aquí podemos poner los contextos geopolíticos en donde se da en el marco en el que se da la elaboración de esta carta y la propuesta, porque pues creo que el expresidente en ese entonces, Luis Echeverría, analizando todos estos contextos, tal vez pensó que era el momento oportuno para impulsarlo, para eh, impregnar esta mentalidad en las distintas naciones en vías de desarrollo. Uno de esos marcos es la Guerra Fría, claro, que se da entre pues, estos dos núcleos intelectuales que tienen, pues claro, una definición teleológica totalmente distinta, que buscaban, sí, tal vez objetivos similares de poder, pero con ideologías totalmente distintas que buscaban justo una masa ciudadana que ganarse. Y pues algo muy importante también fue que se daba en un punto muy tenso de Estados Unidos, hablando militarmente y políticamente, donde se daba la retirada de Vietnam. La fecha es 29 de marzo de 1933, donde en ese entonces pues eh, generó dificultades económicas para Estados Unidos y por ende para todo el sistema financiero mundial. Principalmente cuando Nixon rompe el Tratado de Bretton Woods, la fecha exacta fue en 1961, fue en 1961, no tengo la fecha, el día exacto, pero en 1971 cuando dio anuncio que se rompía el Tratado de Bretton Woods durante la retirada de Vietnam. Y esto porque generó un gasto militar insostenible para la economía estadounidense de ese entonces, ¿no? El Tratado de Bretton Woods, pues no sé si sea necesario aclararlo en qué se basaba, eh, pero si quieren podemos decirlo como algo pues, muy sencillo, es un tipo de patrón, es un tipo de patrón oro en donde las naciones podían hacer, pues, bueno, más bien los bancos centrales de las naciones, eh, de todas las naciones del mundo, y respaldaban su moneda con el dólar, que ese dólar estaba respaldado por el oro, que puede ser cambiado por oro. Es decir, la mayoría de las naciones tenían un tipo de cambio al oro indirecto, porque primero era con el dólar y luego con el dólar podía ser cambiado por el oro, ¿no? Pero solo ciertas naciones tenían un intercambio directo, como lo es uno de ellos, Estados Unidos. Y en este tratado de Bretton Woods, pues revoluciona todo el sistema financiero mundial, crea un sistema financiero especulativo, financierista, que ya no tenía un respaldo en materias primas, como lo es materiales ricos, como lo es el oro, que daban un respaldo a la moneda, ¿no? Aquí ya era pues, mera especulación financiera. Podemos dar paso a la. Bueno, aquí no sé qué deseas agregar de esto. Vamos a agregar algo. Bueno, yo me permito dar un comentario en torno a su capítulo primero de esta carta. Del todo relevante, parecería sencillo, pero a 50 años de distancia, es obligado que la diplomacia lea, si es que no ha leído, los integrantes de la diplomacia o el propio cuerpo diplomático, den lectura a esta carta. Y en su capítulo primero ya mencionaba yo los principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales refieren los siguientes principios: soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados. Integridad territorial. Bueno, ¿qué se entiende por integridad territorial? Respetar a los pueblos cuyos asentamientos
humanos y su ocupación territorial, a partir de qué tiempo, qué temporalidad física se va a considerar esa integridad territorial. Al inicio comentábamos sobre la limpieza étnica que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino, donde evidentemente se están cometiendo eh, genocidios, infanticidios, más de 35,000 muertos, ya lo comentábamos. El jueves pasado en algunas universidades de Estados Unidos, precisamente en Columbia, hubo protestas, y en la UNAM, en la propia UNAM, habrá que ver la evolución de esta protesta y de esta exigencia a favor eminentemente de una cultura de paz y a favor de la vida del género humano y de la preservación de la vida en la tierra. En el siguiente inciso se habla sobre la igualdad soberana de todos los estados. Bueno, también el pensar en soberanías y la libre determinación de los pueblos obliga a repensar el actuar de los ministros de economía, de finanzas, como Smotrich, Ben-Gvir, ya lo comentábamos hace unos días, y el gasto en la industria militar, el complejo militar industrial, bueno, todo ese aparato económico y financiero, en qué medida destruye, atenta la igualdad soberana de los estados. Continúo, el inciso C, no agresión. Habría que definir o redefinir qué se entiende por agresión a estas alturas, a 50 años de distancia. La no intervención también, en su inciso E, beneficio mutuo y equitativo. También qué se entiende por beneficio. Hoy en el contexto del extractivismo y algunas ocasiones del hiperextractivismo, donde se generan afectaciones al medio ambiente, al propio género humano, las modificaciones eh, de algunas semillas, y evidentemente vulneran y atentan contra un desarrollo armónico de los seres humanos. El inciso F, con su coexistencia pacífica, no se puede mantenerse en un ambiente de pacifismo si hay constantemente y permanentemente intervencionismo, acciones beligerantes y destrucción de el propio tejido social. En su inciso G, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, ya lo comentábamos. La libre determinación de los pueblos, esa capacidad para determinar hacia dónde quieren ir, cómo quieren, con ese enfoque eminentemente prospectivo, hacia dónde quieren conducir eh, su, su pueblo en 20, 50 años, en 100 años. Elemento fundamental, la cohesión social, evidentemente. Ya voy concluyendo con el inciso H, el arreglo pacífico de controversias. Recordarán los presentes, los asistentes virtuales, sobre esta denuncia que presentó Sudáfrica, ¿no? En la Corte Internacional de Justicia, y donde recuerdo que fue una sesión muy larga, no la visualizamos completamente, duración de 4 horas, y donde se espera que las resoluciones precisamente atiendan a este arreglo pacífico de controversias. También recientemente Estados Unidos votó en contra del ingreso de Palestina a la ONU, del pueblo palestino.
en el marco de esa buena intención, ese buen entendimiento de cooperación internacional, siendo la cooperación internacional para el desarrollo un elemento presente en esta carta. Concluyo ya para que también el abogado Adrián Carvajal nos retroalimente con sus comentarios. Adelante. Posteriormente los asistentes virtuales también. El inciso I habla sobre la reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal. Este texto es necesario releer. Reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza, el uso de la fuerza, que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal, un desarrollo armónico. Hospitales, eh, centros de trabajo, donde eminentemente la actividad productiva es necesaria para la subsistencia, etcétera. Todo este tipo de acciones, incluso también se ha difundido a nivel, a escala internacional, algunas notas donde se refiere que han atacado ciertos puntos de concentración de ayuda humanitaria por parte de países y que se han atacado. Estas acciones van en contra, son contrarias, opuestas a lo que expresamente menciona la carta en cuestión. El inciso J, cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. El inciso siguiente, el K, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Bueno, ya también es necesario el repensar a los propios derechos humanos, eh, qué se entiende ya por un derecho humano y para lo que resta del siglo XXI, y es necesario que la deliberación pública y los propios articuladores de políticas públicas, políticas de gobierno y políticas de Estado, participen activamente para este cumplimiento de derechos humanos y garante de libertades fundamentales. Concluyo. El inciso L, abstención de todo intento de buscar hegemonía y esferas de influencia ante la evidente caída de los Estados Unidos y su histórica hegemonía. Es este inciso digno de rescatar. Y el último, el inciso M, del cual leo en esta intervención, es el fomento de la justicia social internacional. Ante los recientes hechos en contra de la vida del pueblo palestino, es necesario que las instituciones, la Corte, tanto la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y su propio actuar obedezcan y atiendan a principios básicos a favor de los derechos humanos y en pro de la justicia social internacional. Esa sería mi intervención, abogado Carvajal, Adrián Carvajal. Eh, Continuamos con la siguiente lámina. Claro. Yo me permito también tocar unos artículos que, del capítulo 2, que es Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En su artículo 2, en el primer párrafo, dice, todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición sobre su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Todo esto como, pues yo creo que muchos fragmentos que vamos a estar extrayendo de la carta, eh, pues representan, yo creo que, o buscan, más bien no representan, buscan eh, objetivos, yo creo que casi
imposibles en el momento, ¿no? Y que hasta la fecha siguen siendo muy difícil que sean ejercidos en su total plenitud, al 100%. Siempre vamos a tener, eh, yo creo que una injerencia por parte de las potencias que en su momento estén, ¿no? Digo, los cambios históricos son bruscos, pero fuera de eso, yo creo que pues vamos a tener siempre una cierta injerencia que pues iría en contra de todo este articulado que busca trascender las relaciones diplomáticas. Entonces, vamos a estar viendo, repito, muchos fragmentos que van a ir en contra de toda la realidad que se vive muchas veces en relaciones diplomáticas y políticas en general. En el apartado B dice reglamentar y supervisar las actividades de las empresas transnacionales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones que estén de acuerdo con sus políticas económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos del Estado al que acuden. Cuando, pues principalmente México, no ni siquiera me iré a otros países, pero pues tiene una injerencia total de las transnacionales energéticas de Estados Unidos y canadienses, anglosajonas en general. Y que si bien muchas veces nos pueden vender la demagogia que representan sí, una gran inversión o pueden llegar a ser grandes empleadores, en su realidad representan muy poco, porque gran parte, de hecho estaba viendo unas cifras que son alarmantes, de que solamente el 1% de todas las utilidades de las transnacionales son pagadas al Estado mexicano, y eso representa una fuga de riquezas impresionante. Recuerdo que el, nuestro querido amigo Alo Jalife menciona muy bien que justo, ¿no? Zacatecas, tiene las mayores reservas de plata, de las minas de plata, y que deberíamos de tener, pues, unos remanentes por los ingresos de plata, por ser el país con las mayores reservas, que no es así. Zacatecas, pues, en su momento era el mayor exportador de migrantes. Entonces, eso que nos decía que pues muy poca de la plata se queda en México. Y pues un barómetro muy sencillo es visualizar cómo está el Estado, ¿no? Políticamente y socialmente y económicamente, todos sus, todos sus polos. Y que justo la realidad va totalmente distinta a lo que propone esta carta y lo que en su momento buscó reformar, un cambio transversal en todas estas injerencias de las transnacionales estadounidenses, y no solo estadounidenses, recordemos Iberdrola, igual como ha encarecido, no solamente en México, podemos ver hasta en España, cómo encarece los precios energéticos a discreción. Ahí yo estaba viendo cifras de 300%. También, claro, derivado de que principalmente España no tiene muchos recursos energéticos y la guerra de Ucrania vino a incrementar este problema energético del que ya venían, de que ya tenía España en general, ¿no? Pero bueno, México también, recordemos cuando Greg Abbott, 3 días generó una pérdida de 35 mil millones de dólares de pesos por no vender y suministrar gas 3 días. Y eso es lo que genera que las transnacionales tengan una intervención muy amplia en los sectores económicos estratégicos de toda sociedad y Estado-nación. Esto es lo que respecta al artículo 2 y también estaremos viendo ciertas, ciertos extractos igual que son ambiguos, como por ejemplo en el tercer párrafo menciona compensación apropiada al momento de nacionalizar una nación, reestatizar alguna empresa que pertenecía a una transnacional, que tenía que ser una compensación apropiada. Pero pues, ¿cuál será esa compensación apropiada, no? ¿Cómo se regirán? También aquí está, esta carta, pues, nos da una solución que, derivado de una controversia de la compensación,
pues se podía llegar a un acuerdo libre entre los estados para marcar esa compensación, pero en general estaremos viendo ambigüedades que tendrán que ser robustecidas, como aquí bien se menciona, y fortalecidas con, primero, un robustecimiento objetivo de este articulado, que sea muy preciso, y también su objetivo, es decir, que las obligaciones derivadas de los derechos que se generan, pues sean muy claras, muy precisas, para que así se pueda generar un cuerpo jurídico eh, apropiado y de trascendencia, pueda ser ejercido en su plenitud. Y me permito pasar también al artículo cuarto. Seleccioné unos ciertos números de artículos que, para mi parecer, trascienden. Si tú igual gustas, Ernesto, puedes traer alguna colación que te llame la atención. Pero yo seleccioné algunos que, pues, a mi parecer, son de trascendencia. El otro es el artículo cuarto, que menciona que todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional y otras formas de cooperación económica independiente de cual, cualesquiera diferencias de sistemas políticos, económicos y sociales. Esto, pues, muchas veces es también imposible, y nosotros, por ejemplo, traigo un ejemplo sencillo. No podría, sería muy difícil que México pudiera ingresar, por ejemplo, a los BRICS, ¿no? Simplemente no iría acorde a tal vez, pues, las realidades a las que estamos sujetos como nación. Y entonces también este artículo pues va en contra de lo que se puede hacer en realidad como política exterior en el ámbito económico, porque si bien sí tenemos una cierta libertad y hay y podemos ejercer ciertas distintas formas de cooperación, pero dentro de un marco político pactado ya, dentro de un camino y una estructura de la cual sí tenemos cierto margen, pero tampoco mucho, ¿no? Este, y en este mismo artículo, de que todo Estado puede libremente elegir las formas de organización en estas relaciones. Pero, pues, otra vez digo, Ernesto, ¿tú crees que no podríamos entrar nosotros, por ejemplo, los BRICS Plus? Sería, eh, a mi parecer, sería enriquecedor, pero tal vez pondría muy tenso a nuestros vecinos. Y también el artículo quinto eh, dice que todo el Estado tiene el derecho de asociarse en organizaciones de productores de materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales, crear un financiamiento estable para su desarrollo y, en el cumplimiento de sus propósitos, colaborar en la promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial, en particular acelerando el desarrollo de los países en desarrollo. Aquí, pues, igual traigo lo que mencionaba hace rato a colación, que pues, pues si bien no benefician estas economías desarrolladas a las que están en vías de desarrollo, porque simplemente es una extracción de sus recursos naturales que las muchas veces matizan con beneficios económicos internacionales y nacionales, pero que al final simplemente generan muchas veces fugas de riqueza en el país, que pueden ser, eh, yo creo que extraídas e implementadas de mejor manera para los mexicanos, sino más bien con sus ideales, ¿no? Y con sus intereses personales de los mexicanos, claro. El artículo 6 también menciona lo mismo, teniendo en cuenta en particular los intereses de los países en desarrollo, que vamos a estar viendo, que van a estar mencionando esto, pero que si bien nunca se ve esta aportación, bueno, sí se puede notar, pero no en su plenitud. Es muy poca el beneficio que muchas veces se obtiene de esto. No sé si quieras aportar algo, Ernesto. Sí, sí, referente al artículo tercero, eh, me permito leerlo. En la exploración de los recursos naturales compartidos entre dos o más países, cada Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de información
y consulta previa con el objeto de obtener una óptima utilización de los mismos que no cause daño a los legítimos intereses de los otros. Cooperación sobre la base de un sistema de información y consulta previa referente a la exploración de los recursos compartidos. Ya el abogado Adrián nos hablaba del bloque de los BRICS, este bloque geoeconómico donde el año pasado ingresaron, no, este año, perdón, en enero, formalmente, 5 países, y donde vino a mi mente el instrumento para blindar los datos de Cable BRICS, derivado de un antecedente de espionaje por parte de los Estados Unidos a quien dirigía Petrobras hace unos años durante el mandato de Dilma Rousseff, quien ahora encabeza el Banco de los BRICS, New Development Bank. Pero, insisto, como alternativas, este Cable BRICS, pues evidente y eminentemente busca blindar los datos, el flujo de datos, transferencia de datos, eminentemente el sector energético, y contrarrestar los efectos del espionaje. Eso vino a mi mente y a leer este artículo tercero. Y también el tema que nos mencionaba Adrián Carvajal, que refiere sobre los ingresos de La Plata, ¿no? De Zacatecas, pero también estados como Guerrero, y que nos obliga a repensar ante la llegada de capital extranjero por concepto de inversión extranjera directa, qué blindaje se va a dar en nuestro país, sí permitiendo la llegada de ese capital, pero donde la extracción de minerales no sea desequilibrada y al pueblo, al territorio, se le vea beneficiado con este tipo de actividades económico productivas, creo yo. Y también vino a mi mente el suceso de hace unos 2 años, 3 años, recordarán el gasoducto Nord Stream 1 y 2, afectando y vulnerando evidentemente a Alemania, y donde se pone en duda qué tipo de cooperación internacional hay con el surgimiento de estos bloques, como bueno, surgimiento de los nuevos o recientes, el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, y que evidentemente buscan esa cohesión regional, y donde los efectos no necesariamente serán favorables para su interacción con otros países. Otro artículo y que quiero comentar, dada la presencia en este conversatorio de nuestro amigo el doctor Julio Salas Conde, es el artículo 9, el artículo 9, donde refiere que todos los estados tienen la responsabilidad de cooperar en las esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica para promover el progreso económico y social en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Bueno, ese intercambio tecnológico, ¿no? Ya ha mencionado ampliamente nuestro amigo el doctor Alfredo Jalife Ramé sobre el artículo 19 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que él expresamente habla de esa jaula geopolítica, donde sí hubo oportunidad y posibilidad de rescatar la soberanía energética, pero no así con la soberanía tecnológica. Repensar el tema de las funciones de instituciones como la MEXID, yo me permito comentar, esta agencia mexicana para la cooperación internacional y el desarrollo, AMEXID, y esa función social que debe
que deben tener las instituciones, los entes pertenecientes a la administración pública federal, estatal, municipal, ustedes lo saben, y cómo instrumentar la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, paraestatal. Una propuesta nada nueva es la creación de una subsecretaría de Minas o Secretaría de Minas. Ya el doctor Alfredo también hablaba de la defensa de litio de México, que fue objeto de conflictos y que él evidenció en su momento, pero con el ánimo de defender nuestras materias primas, nuestros recursos naturales, commodities, y no permitir que otros, que factores exógenos se instalen en nuestro territorio y vulneren la propia actividad económica productiva en detrimento del pueblo mexicano, yo me permito decir, y concluyo, finalmente quiero dar lectura al artículo 11, mismo que refiere que todos los estados deben cooperar para robustecer y mejorar continuamente la eficacia de las organizaciones internacionales en la aplicación de medidas que estimulen el progreso económico general de todos los países, en particular de los países en desarrollo, y por lo tanto deben cooperar para adaptarlas cuando sea apropiado a las necesidades cambiantes de la cooperación económica internacional. Dice y menciona necesidades cambiantes ante los cambios civilizatorios que nos estamos enfrentando, cambios de paradigmas, nuevos modelos económicos, ya el libro reciente del doctor Alfredo referente al nuevo orden geofinanciero multipolar, desdolarización y divisa BRICS, que bien él lo refiere, corto, mediano, largo plazo, desdolarización soft, hard y con sus particularidades, pero que precisamente forman parte de estos cambios y donde este artículo 11 refiere sobre la importancia de esta cooperación económica internacional y garantizando este progreso, esas prácticas que estimulen el progreso económico y social. Yo me permitiría comentar. No, sí, totalmente de acuerdo y sí, que se fortalezca toda esa y se encuadre, es lo que aquí también plasmamos, que se encuadra todos esos cambios, como bien mencionas, de paradigma, cambios tectónicos de paradigma mundial y todos las reestructuraciones comerciales, ¿no? Que se están dando entre los estados. Es muy importante que en general se dé esa cooperación, pero real, que se dé entre igualdad de condiciones y de tratos, ¿no? Y asimismo también me permito leer un extracto del artículo 13 que dice que todo Estado tiene el derecho de aprovechar los avances y desarrollos de la ciencia y la tecnología para desarrollar la economía, para acelerar su desarrollo económico y social. Aquí bien, como mencionas, el artículo 19 del TEMEC, que tenemos esa jaula geopolítica donde pues ya nos impide en cierto punto tener o aprovechar al 100% nuestro desarrollo en ciencia y tecnología, porque nos limitan en ese intercambio eh, de tecnología y ciencia. Entonces, muchas veces no van, hay un cierto rezago en comparación a los avances de las naciones desarrolladas, más desarrolladas. Asimismo, dice que los estados deben de promover la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología, así como la transmisión de tecnología, teniendo debidamente en cuenta todos los intereses legítimos, inclusive, entre otros, los derechos y deberes de los titulares, proveedores y beneficiarios de tecnología. En particular, todos los estados deben facilitar el acceso de los países en desarrollo, que es lo que menciono justo, que, pues, claro, nosotros, estando en esta condición, no tenemos podemos aprovechar al 100% lo que menciona este artículo, ¿no?
Y asimismo, el artículo 15 dice que todos los estados tienen el deber de promover el logro de un desarme general y completo bajo un control internacional eficaz y de utilizar los recursos liberados como resultado de las medidas efectivas de desarme para el desarrollo económico y social de los países. Yo creo que esto ya aquí en su momento Jorge Castañeda de la Rosa fue, lo recordemos, presidente del grupo de trabajo que se dio en el marco de esta carta y que yo creo que aquí ya fue algo muy utópico, ¿no? Que en donde se pueda promover un desarme general y completo para que esos recursos sean beneficiados, sean dirigidos en beneficio de los países en desarrollo. Yo creo que sí, aquí, pues bueno, más bien se vio hasta reflejado en las votaciones, ¿no? De la carta, donde Estados Unidos pues votaron en contra porque iban a ser, claro, los países, el país que iba a tener consecuencias a raíz de la creación o la elevación de esta carta a un tratado en su articulado 15. Entonces, pues teniendo en cuenta que pues gran parte de la economía mundial se rige por la estadounidense y por su economía de guerra, impulsada por este eh, grupo Házaro, que bien mencionan que Straussiano, que pues bien impulsan esta economía de guerra que ha funcionado y que de hecho a la fecha detuvo un poco la inflación de Estados Unidos y no agravó como, como se tenía pensado en la economía estadounidense y que pues está muy impregnada esta economía de guerra en la economía global, porque nutre mucho el dinamismo económico. Y entonces este articulado pues iría en contra de toda la realidad que se nos planta, ¿no? Y de la que estamos sujetos. Que será muy difícil, en esto yo creo que pues, generar un desarme general, pues muy utópico, ¿no? Y así mismo, no sé si quieres agregar tu otro artículo de los que tenemos por aquí. Sí, uno de máxima relevancia, de completo interés, como lo es el artículo 16, es derecho y deber de todos los estados, individual y colectivamente, eliminar el colonialismo. Digo, algunos piensan que esta lucha anticolonial o antineocolonial, pues surgió ayer, desde hace 50 años, ¿no? O incluso antes, dependiendo el país y el territorio y la soberanía que sea objeto de estudio, ¿no? Eliminar el colonialismo, el apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión. Vuelvo a preguntar, ¿es necesario repensar y preguntarnos conceptualmente y la concepción de agresión? ¿Qué tipos y formas de agresión hoy se encuentran vigentes con ayuda de instrumentos tecnológicos que hace 50 años no existían y que en consecuencia era imposible describir hace 50 años? Todas las formas de agresión, ocupación y dominación extranjeras, así como las consecuencias económicas y sociales de estas como condición previa para el desarrollo. Los estados que practican estas políticas coercitivas son económicamente responsables ante los países, territorios y pueblos afectados en lo que respecta a la restitución y la plena compensación por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales. Y vuelvo a leer, vuelvo a repetir, en lo que respecta a la restitución y plena compensación por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales y de toda otra índole de esos países, territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos recursos. Es deber de todos los estados prestarles asistencia. Bueno, pienso obligadamente en las afectaciones ambientales que se han dado en pasta de conchos, eh, afectaciones en su mayoría al medio ambiente
y que con una visión monetarista e hiperextractivista se ha afectado esa riqueza de la biodiversidad y evidentemente a la biosfera en territorio mexicano. El autor Eckhard Boge Schmidt, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, refiere que nos encontramos en la sexta extinción de las especies. Y él es muy claro, muy preciso en una obra titulada sobre patrimonio biocultural y comunidades equiparables, construyendo territorios de vida, sobre la afectación de países que suscriben convenios como el LUPOC 91, convenios sobre la diversidad biológica, donde afectan el intercambio en el germoplasma de la semilla y que afecta evidentemente a la semilla nativa del maíz, y también el tema o la problemática de la modificación genética de las semillas. Es muy puntual Eckhard Bock Schmidt con este apartado, y donde hace un llamado a revisar la legislación en la materia, una revisión profunda, con esa visión soberanista, con esa visión evidentemente soberana para fortalecer la agricultura nacional. Hace unos años comentan que existía el SAM, que algunos de nuestros asistentes virtuales nos podrán corregir o aumentar en los comentarios. El SAM, el Sistema Alimentario Mexicano. Actualmente sabemos que existe Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que tuvo eh, implicaciones y un manejo irregular en este sexenio, como es de dominio público. Lo comento por este último artículo que me permití yo referir. Eh, abogado Adrián Carvajal, ¿algún otro comentario? Y también la invitación para los asistentes virtuales que amablemente nos acompañan, si desean externar alguna inquietud, algún comentario. Me permito señalar el valioso texto también del doctor Julio Salas Conde, aquí presente, que hizo llegar hace unos meses sobre el ámbito tecnológico, sobre cryptocurrencies y sobre esta actividad ilícita, delictiva, donde se sugieren mecanismos, protocolos para contrarrestar los efectos de los ciberdelincuentes. Y bueno, evidentemente sabemos que hay cierto grado de vulnerabilidad en los datos, en las plataformas tecnológicas de la administración pública. Conagua no es la excepción, porque, me permito comentarlo, porque algunos analistas refieren que ha sido intervencionismo de otros países, de otros estados, y evidentemente con esa intencionalidad de dañar la estructura de Conagua informática y eventualmente poder tener una intervención en nuestro país. Ese sería mi comentario. Abogado Adrián Carvajal, ¿algún otro? Buenas tardes. ¿Otra precisión? Sí, doctor Julio Salas, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer la invitación y pues es un tema pues muy amplio, muy interesante y leo aquí que son el 50 aniversario y el mundo ha cambiado enormemente, ¿no? En diversas áreas, en diversas materias y escuchando el artículo que leyeron sobre la tecnología y tratando de hacer un poquito énfasis en ese punto, pues con respecto a la globalización económica, en donde
se utilizan monedas virtuales para cualquier tipo de transacción. Usted mencionaba, pues, transacciones que son utilizadas para cometer algunos delitos, pero pues eso es solamente una fase, ¿no? En realidad, el uso de monedas virtuales está encaminado pues a cualquier transacción. Existen empresas en el mundo que le pagan a sus empleados a través de monedas virtuales y es una sociedad que acepta el pago en su empresa, no con dólares, no con euros, no con pesos mexicanos, sino con una moneda virtual, la que se llame, incluso una moneda virtual creada por la misma empresa en donde está regulada por la empresa. Y bueno, poco a poco los países han tratado de regular, incluso México tiene su regulación, este tipo de transacción a través de monedas virtuales. Uno de los más adelantados que ha reconocido es Venezuela, con el Petro. Este, y esto nos saca de contexto de lo que ustedes bien hablaban, de la regulación internacional de la economía y también de que los países a través de los bancos regulen el flujo de dinero. Entonces, esta nueva realidad en el mundo en el que países como China lo han sabido explotar grandemente el uso de bitcoins, también Estados Unidos, y algo primordial, que es a través del uso de blockchain, y que el blockchain pues lo hace generalizado sin que haya como en un banco algo centralizado, ¿no? Y que a través de la cooperación a través del uso de la energía y de los computadores se pueden crear las monedas y la existencia de mineros y que cualquiera puede descubrir en el algoritmo con las condiciones que se señalen en el Bitcoin, perdón, en la moneda virtual, una nueva modelo y entonces distribuirla y entonces así hacer transacciones. Esto hace que, pues que el modelo tradicional basado en las monedas tradicionales como dólares, euros, pues ya no sea en este nuevo mundo económico igual. Entonces no hay regulación, hay tecnología y hay un uso descentralizado, distribuido para hacer transacciones económicas, ¿no? Entonces, no sé si en esta cumbre, en este marco del 50 aniversario de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, se vaya, digo, es una pregunta, a tratar esta nueva economía de monedas virtuales. ¿Ustedes qué nos podrían comentar de este punto? No, sí, totalmente es bueno que se traiga a colación porque sí, sí, como bien refiere, viene a revolucionar todo el sistema financiero, ¿no? Este cambio de forma de pago y también de descentralización de la moneda, como bien menciona, viene a revolucionar todas las relaciones económicas y transaccionales de todos los estados y de las personas. Entonces, yo creo que sí es muy importante tocarlo porque sí genera un cambio estructural en toda la sociedad. Entonces, pues sí, no sé, Ernesto, tú qué decidas aportar a esta buena intervención. Sí, obligadamente pienso en el artículo 27 de esta carta. Literal, doy lectura literal y posteriormente unos comentarios. El comercio mundial de invisibles, basado en la eficacia y en el beneficio mutuo y equitativo que promueva la expansión de la economía mundial, es el objetivo común de todos los estados. El papel
de los países en desarrollo en el comercio mundial de invisibles debe ser acrecentado y fortalecido de manera compatible con las finalidades arriba expresadas, lo que ya hemos comentado anteriormente, prestándose particular atención a las necesidades especiales de los países en desarrollo. Todos los estados deben cooperar con los países en desarrollo en los esfuerzos de estos por aumentar la capacidad de generar divisas de sus transacciones de invisibles conforme a la potencialidad y las necesidades de cada país en desarrollo y de modo compatible con los objetivos arriba mencionados. Creo que también es una forma de atentar contra las soberanías en el tema de este intercambio de divisas, o eventualmente por vender el petróleo en otro tipo de cambio, ¿no? Lo que ocurrió con Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, ustedes recordarán, por ese cambio en la venta de su petróleo, ¿no? Lo que pasó. Y ahora, como muy bien señala el doctor Julio César Salas Conde, con la tecnología actual y esos mecanismos de transferencia económica, NFC o CODI del Banco de México, bueno, pues nos obliga, creo yo, y ante el marco de este 50 aniversario de esta carta, a repensar todo el andamiaje institucional de nuestro sistema financiero mexicano, nuestro Banco Central, y como parte de esta cooperación internacional para el desarrollo, cómo afrontar y enfrentar los retos del surgimiento de nuevos instrumentos de comercio, ¿no? Cómo estar preparados para que no nos rebasen. Bien mencionan que el peor momento para iniciar algo es cuando ya se necesita. Bueno, es la exigencia para fortalecer la banca nacional, nuestro Banco de México, nuestras instituciones pertenecientes al sistema financiero mexicano, para que exista una armonía institucional transversal, y donde la actividad económica se mantenga presente, ese intercambio comercial con el llamado históricamente sur global, permanezca y tenga un crecimiento y un beneficio mutuo, como muy bien lo refiere esta carta y ya dimos lectura en los artículos anteriores. Se robustezca este intercambio comercial, tecnológico también. Ya hace unas semanas platicábamos sobre qué vendrá después del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Creo yo que es exigencia, sí, del pueblo mexicano, de los ciudadanos, el pensar qué queremos para después del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que concluye ya en 8 o 9 años, algo que me corrijan, 8 o 9 años, y donde está comprometido el capítulo 19 con el apartado en tecnología, instituciones como el Instituto Matías Romero, que este año cumple 50 años también, y donde seguramente realizarán actividades para repensar la diplomacia para lo que resta del siglo XXI, me permito yo comentar. Pero es muy oportuno el comentario que señala el doctor Salas, pero ese sería mi comentario, el fomentar una reflexión profunda en torno a los cambios civilizatorios, los cambios tecnológicos, y su respectiva legislación también es un apartado importante, esa variable del ordenamiento jurídico. Y bien dicen algunos académicos que las leyes no cambian la realidad, pueden ayudar a cambiar la realidad, pero no la cambian en sí misma. Y ante un cambio civilizatorio y el surgimiento de tendencias como la posverdad, también me permito citar, ¿es verdad la verdad o depende de la incomodidad que nos haga sentir para aceptarla o rechazarla? Las especulaciones financieras, también para desestabilizar, todo este aparato
de organismos internacionales que muchas veces, no lo generalizo, pero distorsionan la realidad de las cosas para imponer su agenda, imponer sus proyectos. Quien no tiene proyecto propio forma parte del proyecto de alguien más. Entonces, concluyo con esta exigencia para repensar nuestro sistema financiero internacional, eh, el alimentario, el agroalimentario, eh, todas las aristas que intervienen en la institucionalidad, el sistema eh, de nuestro sistema político mexicano, precisamente para cuando llegue el vencimiento de este Tratado México, Estados Unidos y Canadá, bueno, México cuente con un proyecto, una visión de Estado, un proyecto de Estado, y tenga ese margen de maniobra para pues esas negociaciones que en un momento dado llegarán a celebrarse. Ese sería mi comentario. Abogado Adrián, ¿deseas comentar? Sí, no, totalmente de acuerdo que se debe de hacer. Bueno, primero tenemos que repensar justo cuál va a ser el camino que vamos a querer como nación y qué participación vamos a querer tener en todo este nuevo orden económico mundial que se está dando. Y cómo van a ser estas relaciones, ¿no? Y hasta qué punto van a ser estas relaciones también. Se tiene que generar un proyecto de nación que tenga diferentes visiones, es decir, no nada más como se acostumbra en muchas veces en nuestra democracia mexicana, que son proyectos de 6 años, que si bien aportan mucho, los grandes proyectos de nación no duran 6 años y llevan un periodo de transformación bastante amplio. Recordemos que también cada sociedad tiene eh, un barómetro distinto del tiempo, por así decirlo. Y eso se debe a pues, distintos elementos que definen a una sociedad. Entonces, yo creo que el allanar un buen camino para México va a ser lo que nos va a ayudar a poder generar una buena estrategia de negociación y plasmar nuestros proyectos en los tratados que llegaremos a firmar, como es el LC, que va a venir a revolucionar, claro, toda la economía mexicana y que es de suma importancia para la economía mexicana y que debemos de darle nuestros matices y nuestros objetivos sociales para que podamos plasmar los intereses de México en las relaciones que se celebran con otros estados. Es decir, no unos intereses como bien tú mencionas, que si bien son de pocos o de uno, pero que tenemos que hacer ese impulso. Y yo creo que se podrá hacer. Espero que nuestra clase política, mínimo en este momento de división, pueda abocarse a un tema tan importante como lo es la firma de este tratado, como son los cambios que se están dando. Que se unan y que generen un proyecto real, un proyecto que vaya encuadrado a todos estos cambios económicos, financieros, monetarios, políticos y sociales que si bien, como dices, no nos eh, ponemos las pilas, nos podemos perder mucho tiempo y tener un rezago cultural, económico, bueno, cultural no, más bien económico, tecnológico y social también. También sí, creo que sería importante mencionar que se necesita una reforma educativa donde se impulsen eh, estos nuevos espacios laborales de los que México puede nutrirse mucho y que pueden dar empleabilidad a un gran porcentaje de la población si nos ponemos a la vanguardia de las necesidades tecnológicas de las distintas empresas transnacionales que muchas veces eh, fortalecen la economía mexicana, pero que también se fortalezca por medio de empresarios, de ciudadanos mexicanos que busquen revolucionar la ciencia mexicana
y poner en punta a nuestra sociedad en estos rubros tan importantes que van a dictar el qué hacer de nuestras sociedades del futuro. Gracias, abogado Adrián Carvajal. Nos permitimos dar lectura a los artículos que consideramos de mayor relevancia para nuestros tiempos. Si bien 50 años de distancia, las condiciones civilizatorias, sociales, económicas y financieras son totalmente distintas, pero sí es necesario el apuntalar una cultura de paz eminentemente focalizado en el conflicto de Israel y Palestina, del cual abordamos ligeramente al inicio del conversatorio, donde la limpieza étnica tiene una actividad relevante en contra, en detrimento, en perjuicio de el pueblo palestino. Y a mi mente, durante la relectura de esta carta y de sus artículos, cuyo contenido, esencia y espíritu dan cuenta del humanismo, procurar que no sean letra muerta, 50 años de distancia, vino a mi mente la declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. Esta declaración fue suscrita el 12 de noviembre de 1997. Su artículo segundo establece la libertad de elección. Es importante tomar todas las providencias necesarias para que, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, las generaciones presentes y futuras puedan escoger libremente su sistema político, económico y social y preservar su diversidad cultural y religiosa. Su artículo tercero, mantenimiento y perpetuación de la humanidad. Las generaciones actuales deben esforzarse por asegurar el mantenimiento y la perpetuación de la humanidad, respetando debidamente la dignidad de la persona humana. En consecuencia, no se ha de atentar de ninguna manera contra la naturaleza ni la forma de la vida humana. Su artículo 9, eminentemente sobre la paz. Las generaciones actuales deben velar porque tanto ellas como las generaciones futuras aprendan a convivir en un ambiente de paz, seguridad y respeto del derecho internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las generaciones actuales deben preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, del flagelo de la guerra. Con ese fin, han de evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias perjudiciales ocasionadas por los conflictos armados y otros tipos de agresiones y la utilización de armas contrarios a los principios humanitarios. Finalmente, su artículo 10, desarrollo y educación. Las generaciones actuales han de legar a las futuras las condiciones para un desarrollo socioeconómico equitativo, sostenible y universal, tanto individual como colectivo, en particular mediante una utilización justa y prudente de los recursos disponibles a fin de luchar contra la pobreza. La educación es un instrumento importante para el desarrollo de los seres humanos y las sociedades. Debe utilizarse para fomentar la paz, la justicia, el entendimiento, la tolerancia y la igualdad en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Insisto, este paralelismo donde la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, suscrito en 1997, con la Carta de los Derechos y los Deberes Económicos de los Estados, suscrita hace 50 años, eminentemente con ese enfoque humanista, pacifista, igualitario, de respeto de las soberanías, de haberse llevado a cabo con esa ejecución y esa fidelidad al texto mismo, las condiciones hoy y la realidad social, la realidad actual de Medio Oriente, no estaría atravesando por estos terribles crímenes producto de la limpieza étnica, insisto, de concretarse, de llevarse a la realidad esta carta y
esta declaración citada, otra sería la realidad. Es la exigencia en el presente, repensar nuestro actuar como seres humanos, la relación entre nuestros semejantes con nuestros países vecinos, para un futuro donde la convivencia armónica impere del bien ser mediante el bien hacer para alcanzar el bienestar social y humano. Es al menos la consideración de un servidor para un futuro donde la relación humana sea el eje central de toda actividad institucional, la diplomacia. Ya comentaba yo que este año también el Instituto Matías Romero cumple 50 años y la exigencia radica en ello, al menos es mi opinión, en repensar qué queremos para el próximo sexenio, los sexenios del porvenir, con esa visión de futuro, prospectiva y ese enfoque soberanista, como refieren algunos autores. Si existiera algún comentario por parte de los asistentes virtuales, agradeceré pudieran manifestar con su mano virtual, mano física, en dado caso. Ya el doctor Julio Salas Conde también nos ilustró con sus comentarios, donde precisamente hablando de esta cooperación internacional, pues se cuenta con la GAFI, salvo que me corrija el doctor Salas, el Grupo de Acción Financiera Internacional, claramente con sus lineamientos, y bueno, nuestro país con la Unidad de Inteligencia Financiera para contrarrestar los efectos eminentemente delictivos o que atenten contra la seguridad nacional y en consecuencia poder actuar. ¿Habría algún comentario, alguna interrogante por parte de los asistentes virtuales? Abogado Adrián Carvajal, ¿algún comentario final para... perdón, me permito leer el comentario del doctor Julio César Salas Conde, la ley FinTech o ley para regular las instituciones de tecnología financiera, yo la ignoro, ¿ok? En nuestro país, en México, la ignoro, es interesante conocer la legislación en la materia. Gracias, doctor Salas, por el dato para conocer la legislación en la materia. Gracias, doctor Salas. ¿Algún comentario final, abogado Adrián Carvajal? Pues nada más agregar que, bueno, sumar lo que mencionabas de pues, impulsar esta carta a que sea mínimo observada y que sea repensada y que sea encuadrada a los sucesos que se están dando hoy en día y que podrán el humanismo mexicano apuntalar sus ideales de paz por medio de esta carta elevada, si en algún momento se llegara a dar, a un tratado y poder generar una revolución pacífica de las relaciones estatales. Entonces, yo creo que será importante que le demos ese impulso y simplemente no dejarlo a la deriva y tener en cuenta que el humanismo mexicano es un pilar esencial de la cosmogonía de nuestra sociedad. Y pues nada más, simplemente pues, agradecer y decir que estos conversatorios nutren siempre eh,
el repensar de los distintos sucesos que se nos plasman, ¿no? Y nada más, no sé si algo más quieren agregar. Un comentario final referente al, gracias, abogado Adrián Carvajal, comentario final referente al discurso perteneciente al doctor Johan Galtung el 5 de junio del año 2006 en el contexto, en el marco de la distinción del doctorado honoris causa entregado por nuestra máxima casa de estudios poblana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con eminente enfoque pacifista. Me permito dar lectura. La diferencia entre ciencias políticas y los estudios para la paz son importantes. Nosotros no tenemos miedo de salir del mundo empírico en las especulaciones en el futuro. Por el contrario, tenemos la obligación de hacerlo. No es que necesariamente todos vamos a tener derecho en lo que decimos, pero es importante tener una visión para saber cómo podemos prepararnos y eso normalmente corresponde al punto de saber qué tipo de remedios tenemos. Lo que yo veo en el futuro no es la globalización, ya que esta es un acto sobre todo económico que ha beneficiado sobre todo a los ricos y que ha aumentado la miseria en el mundo. La reacción contra la globalización es inmensa y profunda. Ni siquiera es de un futuro del Estado-Nación. Es un sistema que hemos empezado como tal en Europa en 1648, con el Tratado de Paz, que no era como tal, sino el comienzo de guerras interminables, pero yo creo que está ya al final. Insisto, 5 de junio del año 2006. Guerras multidimensionales ya conocemos todos nosotros. Guerras comerciales, armamentistas, financieras, biológicas. La exigencia para contrarrestar esas guerras, al menos lo considero yo, es la organización, la participación activa del pueblo como elemento fundamental para que haya Estado, para fortalecer la presencia del Estado y apropiarnos de nuestro futuro, adueñarnos de nuestro futuro para no permitir que otros nos lo impongan. Otras personas, otras instituciones, otros organismos internacionales, y siempre con ese enfoque humanista a favor de la paz, del género humano, de la biosfera, biodiversidad, bioética, donde la convivencia humana sea armónica y la preservación también de las especies, de la cultura, de nuestro patrimonio tangible, intangible, todo lo que pertenece a cada soberanía y que son elementos que constituyen en sí mismos elementos identitarios y de sentido de pertenencia. Gracias por su tiempo, gracias abogado Adrián Carvajal, doctor Julio Salas Conde, abogada Sandra Jiménez y doctora Enriqueta González por acompañarnos esta tarde y ser parte de este ejercicio de reflexión, pensamiento crítico para repensarnos como seres humanos, nuestro actuar en el presente para el futuro. Gracias por su tiempo. Permanecemos en contacto. Claro que sí, muchas gracias igual a todos por su presencia y esperemos estemos teniendo más conversatorios de este tipo para justo repensar nuestro quehacer en la sociedad. Y simplemente agradecerles y muy buena noche a todos. Gracias, estamos en contacto. Buenas noches, gracias por su tiempo.